La última pregunta en la Tierra se formuló cuando corría el año 2072. Las grandes élites habían abandonado el planeta completamente 5 años antes, y en este momento se llevaban formando la sexta colonia marciana. Las disidencias habían sido exterminadas de forma aislada en las décadas anteriores, ya que nunca pudieron llegar a unirse y oponer resistencia. Los demás seres humanos que creían en las esperanzas que les vendieron fueron abandonados a su suerte en un mundo que ya no podía sostenerlos. Las aguas dulces eran tóxicas y los mares se habían desbordado, destruyendo numerosas ciudades a su paso. El aire estaba contaminado. Todos los animales que podían consumirse se habían extinguido tras tener solo basura para alimentarse. No existía la suficiente fuerza laboral para mantener el campo, pues esta gente estaba enferma, y los farmacéuticos habían sido tan alterados que ya no poseían propiedades curativas. Las plantas que podían haber utilizado habían desaparecido. No es que el mundo se estuviera acabando. Seguían llegando lluvias suaves, con su etéreo aroma a tierra mojada y cigarras de fondo. Los grillos seguían cantando durante noches de cielos estrellados. La primavera apenas notó nuestra gradual desaparición, pues seguía amaneciendo en la montaña, mientras la ciudad ardía tranquilamente lejos. No es que el mundo se estuviera acabando. Era como si lentamente se nos hubiera retirado el permiso de poblar la tierra, permiso que habríamos perdido para siempre. Helen despertó un día en su refugio. Llevaba unas cuantas semanas de saberse la única humana en la tierra. Realmente ya poco le importaban día o noche, blanco o negro, vida o muerte. Cuando llegara su momento, sería tan solo el final de un trago amargo para el planeta. Tan solo 150,000 años de angustia que cesarían en un instante, el cual ya estaba sellado en el destino. Sin embargo, Helen había decidido emprender su travesía por la carretera de nada para resolver una última pregunta. Paseó por un sendero que llevaba colgado el rótulo de la tabaquería y siguió su paso cual caballo con anteojeras, pues había muerto la calle donde estaba pintado, y había muerto el lenguaje en que estaban escritos los versos del señor de la buhardilla de enfrente, con la amargura de lo que nunca fue. El paso constante resonaba en el vacío con la determinación que caracterizó nuestra especie desde su génesis. Una mujer que contenía el último vestigio de aquello que inició con el aleatorio descubrimiento del fuego. El interés por un saber. Llegó a un búnker donde se encontraba AC, la computadora más potente que aún funcionaba en el mundo. Helen completó la esperanza de la humanidad. En este regreso a un Edén un poco menos mágico y un poco más ordinario. El reencuentro de la mujer con el objeto de su voluntad creadora, la máquina. Se sabía que AC en su momento fue el culmen de la inteligencia artificial. Era capaz de resolver todas las preguntas que se le hicieran, y fue quien recomendó la huida del planeta. Helen solo quería saber una cosa. Así que se acercó y dijo: Hola, AC. Quiero saber qué es el ciberfeminismo. AC encendió sus motores. Escuchó la pregunta. Tomó un tiempo y contestó la última pregunta que se hizo en la Tierra. Los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. Más o menos así está el rollo. Estas últimas semanas me encontraba viendo memes Void en el Insta, y mientras todo se volvía más denso, encontraba más y más referencias a este tema. Ciberfeminismo. Filosofía con cyborgs, tecnología, ciencia ficción, identidad de género.
reivindicación de las mujeres a pesar de la feminización de la pobreza frente al vacío de existir en un sistema decadente y dominado. De pronto parecía que todo era posible en un mundo digital. ¿Cómo? ¿Y de qué manera afecta lo que está más allá de esa pantalla lo que hay aquí, fuera de ella? Estuve revisando el tema y quería aprovechar para compartirlo con alguien, porque de verdad está bien chido. Y de paso, pues vamos a aprovechar para enseñar algunos conceptos de sociología jurídica. Trataré de hacerlo contando un poquito de historias y con ellas vamos a ir hilando los temas del ciberfeminismo con los conceptos principales de la materia, que puede observarlos desde el derecho. Esta es la sociología jurídica. También, como la forma en que quiero presentarlo es algo enredosa, voy a separar cada parte en títulos y los voy a dejar anotados en la descripción para que no se vayan a perder. Todo acto humano es político. ¿Cómo podemos transformarlo en una política que nos beneficie? El mes pasado, como la mayoría de la audiencia se habrá percatado, conmemora la lucha de las mujeres, impulsado principalmente en un movimiento al que llamamos feminismo. Así que hubo varios talleres, eventos y foros en línea acerca de estos temas. En algunos, sobre todo alrededor de la problemática de la violencia de género y el acoso, tuve la oportunidad de estar presente. Al ser eventos libres, estaban activistas, algunos cuantos politicuchos, psicólogas, abogadas, sociólogas y estudiantes. En más de una ocasión me tocó escuchar a este último grupo negar su pertenencia a grupos políticos o sociedades de estudiantes antes de dar su punto, denotando no presentar intereses fuera de que se resuelva con justicia su problemática. Perfecto. Hubo algo, sin embargo, que me puso a pensar. Escuché más de una vez algo como esto: no quiero ser acosada en mi entorno y esto no es algo político, casi textualmente. Una frase así tiene implicaciones peligrosas, aunque se puede entender qué las ocasiona. Cuando los medios e incluso personajes hacen énfasis en supuestas afiliaciones políticas de un grupo en un movimiento, vamos a hablar, por ejemplo, la manera en que Trump trataba al Black Lives Matter y sus manifestaciones, surge la necesidad del individuo de aclarar que su lucha por sus derechos no tiene que ver necesariamente con buscarse un cargo de poder para sí mismo, y así se legitima como un sujeto que persigue una causa justa. La implicación peligrosa es que el sujeto debe de ser apolítico para que lo que busca pueda ser justo, y que así la política pertenezca únicamente a las élites que juegan a hacer algo mientras atienden a los intereses de la gente con varo. ¿Por qué el feminismo sí es inherentemente político? Todo tiene que ver con la frase más memorable del Bromas: vivimos en una sociedad. La sociología es el estudio que se encarga de checar qué onda con nuestras formas de organizarnos y cómo se transforman a través de eventos graduales o que suceden de trancazo, y parte desde estructuras muy grandes como las organizaciones de múltiples estados, el estado mismo, las instituciones, el mercado, hasta llegar a la célula social, el ser humano, que conforma todas estas estructuras, pero a la vez recibe una influencia de las mismas. La neta, como individuos aislados estamos medio chafas. No tenemos muchas oportunidades de sobrevivir en soledad. Y aunque detestemos a todos los demás, pues tenemos que acostumbrarnos a vivir con ellos. Aristóteles se dio cuenta de esto, que dependíamos de vivir en conjunto y de forma organizada, con mecanismos de poder controlados por la gente más chida. Dizque, algo a lo que los griegos llamaban polis. Así que llamó al ser humano animal político. Aplican restricciones. O sea, si vivías fuera de las polis eras bárbaro y solo sabías comerte los mocos. Pero la idea de ser animales que solo nos distinguimos por la complejidad de nuestras estructuras sociales, formadas a base de lenguaje y concentraciones de poder, iba más o menos bien.
que el ser humano es apolítico no es cierto. Así que nuestros actos, al ser influenciados por el entorno en que vivimos y por proyectarse en el mismo, son políticos. Sí, es cierto que el sistema está mal, que el ejercicio del poder privilegia a un grupo selecto que decide por todos los otros, que nuestras formas de organización son casi arbitrarias y se mueven por intereses, que la política solo termina siendo un campo de juego para dar la ilusión de que podemos elegir algo, como si se tratara de escoger entre Coca o Pepsi, que las leyes solamente sirven para dar coerción a los menos beneficiados, que potencialmente podrían destruir el orden, que debemos perseguir nuevas formas de agruparnos y abolir el sistema autodestructivo promovido por el individualismo, siendo iconoclastas de conceptos e ideas para fundar unas nuevas fuera del colonialismo mental que nos han impuesto. Pues sí, supongo, pero no vas a tirar al sistema porque hagas slam bailando la carencia, ¿eh? Entonces, puedes no estar de acuerdo en cómo existe en este punto el sistema, pero no puedes abstraerte del mismo y sus formas de organización en el corto plazo. Si piensas hacerlo a largo plazo, entonces necesitas un plan y juntarte con gente que apoye tus ideas para dar un contrapeso a los mecanismos de poder, para que hagan la función que ellos mismos atribuyeron, representar nuestros intereses y resolverlos. Una de estas formas de organización es a la que llamamos feminismo, que deconstruye la presencia del sistema patriarcal y elitista que tiene la sociedad para reivindicar una figura que se le impidió definirse por sí históricamente, y que se le atribuyeron 1001 características para no darle lo que se merece, lo mismo que cualquier otro ser humano, y esta es la mujer. El feminismo es político, aunque no con esto nos referimos necesariamente al juego que llevan a cabo los grupos supuestamente políticos en poder del país. A este juego le llamamos vulgarmente grilla. Sin embargo, el feminismo sí es profundamente político, lo cual no es algo malo. Al contrario, porque es políticamente que a ti como mujer se te han podido dar los derechos que hoy gozas, como poseer propiedades, ir a estudiar, trabajar, votar, participar socialmente. Y será políticamente como se ganarán los derechos que aún te hacen falta. ¿Qué es el ciberfeminismo? Entre las teorías sociológicas más importantes encontramos el estructuralismo, que identifica a toda la sociedad como si fuera un Lego de un montón de piezas diferentes, que se van relacionando una con otra hasta que forman tu Millennium Falcon de 5000 piezas. Si tú observas cada pieza por separado, te vas a dar cuenta de que lleva a una parte en la que puede encajar y una en la que puede ser encajada con otra. La bronca que siempre presenta un estructuralista es que al aislar las piezas le cuesta mucho entender hasta qué punto cada una es crucial. No sería un problema tan grande si, como nuestro Millennium Falcon, viniera con un instructivo el cual dice cómo separar las piezas y armar la figura. Pero este Millennium Falcon llamado vida no tiene un instructivo. Entonces empezamos a armar como podíamos y algunos de los más inteligentes hicieron instructivos no oficiales que decían cómo se debían encajar más o menos. Pero hubo muchas piezas que no supieron acomodar y se fueron concentrando algunas piezas que eran consideradas más importantes así como así. Los post-estructuralistas fueron gente que se dio cuenta del desmadre que se estaba haciendo y que más que parecernos al Millennium Falcon, pues teníamos una especie de huevo revuelto gris que no cumple lo que promete. Entonces analizaron por qué había piezas que eran consideradas más importantes que las otras y checaron las piezas que habían sido ignoradas, dándoles la idea de reunirse para poder reclamar el lugar que se merecen y asumiendo su importancia para formar la figura que debería de ser. Las feministas de la tercera ola se dedicaron, gracias a la influencia de este postestructuralismo, a ver cuántas cosas tenía
escondida la política entre ellas. ¿Por qué como mujeres se les había relegado en ellas? ¿Y cómo podían volver a colocarse en las mismas? Entonces, descubrieron que la tecnología, tan fría, abstracta, material, precisa, como fue concebida, no era exactamente neutral, sino que llevaba una cara política muy particular y que queda en evidencia durante la historia de la informática, en pleno auge del mundo posmoderno en que vivimos. Detrás de la tecnología, que tomó en sus brazos lo que quedó del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, se hallaba un mecanismo formado a partir de relaciones sociales e injustas de poder, y así iba diseñando los códigos que hoy controlan nuestras vidas. El ciberfeminismo es la lucha feminista por reclamar el espacio de las mujeres en la historia de la informática y el uso de las tecnologías, ya que en gran medida hicieron posible que estos procesos se llevaran a cabo, contrario al concepto que hemos aprendido. Por ejemplo, Sadie Plant nos señala la profunda relación que existe entre la máquina de telas con los principios de la programación. Es en un oficio predominantemente impulsado por mujeres que nace el telar de Jacquard, antecesora de las computadoras. También rescata la figura de Ada Lovelace, que hizo el primer algoritmo computacional. La primera persona que impulsó la programación fue una mujer. Otros ejemplos que a mí se me ocurren son Hedy Lamarr, que fue la precursora del Wi-Fi, o también tenemos a todas las mujeres que trabajan en maquilas electrónicas con sueldos mínimos hoy en día. Por otro lado, el ciberfeminismo también persigue que las nuevas tecnologías nos lleven a poder reclamar nuestro ser a partir de las diferencias, pero sin que nos traten diferente, ni que se nos convierta en una masa homogénea. Se busca que el Internet sea un espacio libre, diverso e ilimitado, sin que se vuelva un mero festín oligopólico que controle qué se dice con base en cuánto vende. El manifiesto cyborg. Para estudiar diversos pensamientos que abarca el ciberfeminismo, necesitamos hablar un poquito acerca de sus influencias más grandes, así que vamos a revisar 4 textos que son algo breves y nos dan las bases de esta corriente del pensamiento. Todos, como se van a dar cuenta, son manifiestos. Este es un género literario que ha predominado en el feminismo desde sus inicios. Es un género híbrido que cuestiona barreras, por ejemplo, la barrera entre el humano y la máquina, y luego encuentra la forma de destrozarlas deliberadamente. Donna Haraway, en 1984, sí, es irónico, pero vamos, nos da un escrito llamado El Manifiesto Cyborg, que es una de las principales influencias del posmodernismo, y que toma varios referentes del postestructuralismo y el feminismo de la segunda ola. Aquí nos dice que con el creciente desarrollo de la tecnología, es como si nos hubiéramos vuelto un cyborg, los androides de la ciencia ficción, mitad humanos y mitad máquinas. Oscila entre la metáfora, el cuento y la realidad. Al ceder este espacio a la tecnología, nos hemos negado a nuestra naturaleza, y las fronteras entre nuestra humanidad y la tecnología empiezan a verse un poquito borrosas, quedan confundidas. Somos cyborgs construidos, pero no como el monstruo del Dr. Frankenstein que buscaba un regreso al Edén a través del complemento heterosexual, acabando en una totalidad. No. Los cyborgs son más complejos todavía, ya que no tenemos un regreso al Edén y estamos en cierto modo completos por nosotros mismos. Por lo que si pretendemos unirnos políticamente, ya no podemos hacerlo a través de estilos totalitarios, como el feminismo y el marxismo clásicos, que reemplazan un modelo existente por otro nuevo. Solamente nos están cambiando de molde, pero aún así tenemos que encajar en otro. Solo estamos decidiendo qué piezas del Lego son más importantes, pero no tratamos de incorporarlas a todas.
Si verdaderamente queremos replantearnos la forma de organizarnos, debemos de hacerlo a partir de lo que somos cada quien, como lo heredó Audre Lorde en su libro Sami, a través de una política identitaria, reuniendo movimientos con seres multidimensionales. Es decir, si por ejemplo, como Audre, tú eres una mujer afroamericana, comunista y lesbiana, todas estas facetas forman parte de ti. Si tú te organizas políticamente, todas estas facetas influencian quién eres dentro de un movimiento, porque te hacen ser quien eres. El feminismo social debe entonces, compuesto de cyborgs multidimensionales, reclamar su espacio en la creciente ola de tecnologías de la información, ya que históricamente les pertenece, y lograrlo es alcanzar una nueva victoria para el proletariado, para el movimiento feminista y para los cyborgs del nuevo mundo. El imperio contraataca. Un manifiesto post-transexual. Esta obra de Sandy Stone está bien suave. Sandy Stone es una mujer transgénero. ¿Qué significa eso? Ok. De acuerdo a diferentes teorías sociológicas del género, funciona más o menos así. Cuando naces, el médico te da una nalgada y observa tus genitales. Ahí te dice si eres niño o niña. A esto se le conoce como el género asignado al nacer, ya que incluye todo un proceso que se desencadena a partir de aquí. Te dicen cómo debes de vestirte, cómo te debes de comportar, cuál es tu rol, incluso a qué puedes dedicarte. Y esto no es algo precisamente escogido ni exactamente natural. Solo replica un modelo que nuestra sociedad creó. Conocemos como persona transgénero a aquella que al crecer siente que el género que se le asignó cuando nació no se adapta realmente con quién es, así que decide vivir en un género distinto. Por ejemplo, una persona que al nacer se le identificó como niño y en sus documentos, educación y vivencias se iba conforme a esta realidad, puede que en un momento de su vida diga: ¡ahora! Yo no escogí esta vida, no me gusta desempeñar este rol, y decida comenzar un proceso de transición para vivir como el género opuesto, ya que su identidad está más en orden en esta idea. Entonces le llamaríamos una mujer transgénero. Aclarado esto, sigamos. Stone se metió en problemas con otra académica llamada Janice Raymond, quien es una feminista separatista o transexcluyente. Esta rama del feminismo abarca un rango de ideas que van desde que las mujeres trans, al experimentar opresiones muy diferentes, deben manejarse en un movimiento feminista aparte de las mujeres cisgénero, que es como se denomina a quienes sí se identifican con su género asignado al nacer, o bien puede llegar hasta el extremo de considerar que las mujeres trans son una manifestación del patriarcado tratando de apropiarse de los espacios de mujeres. Raymond pertenecía a estas últimas. Y ella le dedicó un texto llamado El Imperio Transexual, que es la palabra que se utilizaba en aquel entonces para llamar a las personas trans. Es una crítica muy dura a finales de los 70s hacia las mujeres trans, quienes a pesar de llevar milenios existiendo sobre la Tierra, no contaban con tantos estudios tradicionales occidentales de género como los que existen a día de hoy. Solamente había un texto científico por un cuate llamado Harry Benjamin, llamado El fenómeno transexual, y unas cuantas biografías como la de Lili Elbe, la chica danesa, que por unas razones u otras hablaban de la transición como un proceso fantasioso en el que los hombres con mente de mujer o mujeres en el cuerpo equivocado como discurso heredado purgaban su masculinidad y deseo para volverse la imagen de una mujer ideal, siguiendo todos los estándares femeninos del patriarcado. Una imagen que no solo tiene problemas con lo que representa ser mujer en la sociedad, sino que tampoco retrataba a las mujeres trans de manera justa,
sino que dejaba su imagen ser construida por cánones que asumían con tal de no vivir en la línea gris entre ser un hombre y una mujer en su entorno, por los riesgos que les representaba. Sandy Stone aquí, lejos de escribir una crítica de regreso hacia el feminismo, toma el diálogo iniciado por Haraway en su manifiesto Cyborg para crear algo nuevo, y poniendo la cara en alto frente al ataque recibido 12 años antes, titula a su manifiesto de 1991 El Imperio contraataca, un manifiesto post-transexual. Este texto entonces nos brinda la otra cara de la moneda, problematizando aún más el significado de ser trans. Nos habla de un escenario de mujeres sin pasado, ya que acostumbraban a esconder sus vidas en el rol de hombres a una sociedad que les rechazaba detrás del concepto de pasar, que por un lado dependen de una comunidad médico-científica que defina si lo que sienten es verdad o no para poder hacer su transición, y por el otro lado, mujeres cisgénero que niegan su validez. ¿Quién estaba haciendo sus historias verdaderamente? Ya que por lo que vemos, también encontramos una opresión patriarcal, que aunque muy diferente, sin dudas corresponde a personas que son feminizadas, que no es lo mismo que femeninas. Esto es una discusión aparte. A través de las distintas estructuras, ya que solo pueden ser definidas, pero no definirse. No se apropian de la imagen de la feminidad, ya que solo pueden poseer la misma en la medida que su entorno se las garantice. Este manifiesto busca reclamar las cosas que se le negaron a la mujer transexual como requerimientos para existir, como lo es la eliminación de la experiencia sexual propia, pues la barrera entre ser lo que uno quiere vivir y lo que es está en saber contestar preguntas en una entrevista con el médico correctamente. Una de las respuestas era básicamente odiar tus órganos reproductores. Stone señala que las identidades trans no deben experimentarse como una especie de tercer género, más bien es como el realizar una serie de actos performativos y de inteligibilidad cultural, colocados entre el texto de lo que es el género mismo, ya que la persona va a colocar su cuerpo refigurado en el discurso convencional del género opuesto, y al mismo tiempo es como alterar este discurso por dentro, cuestionarse qué tan real es que el género que te atribuyen equivale al sexo como lo contemplamos en las demás especies de la naturaleza, y las características que le damos no son más bien algo que fue creado meramente en el entorno social. Al estar colocada intertextualmente, la identidad trans se construye como una nueva realidad, como si fuera una especie de género literario interpretado por cuerpos disidentes. Ataca entonces el concepto de ser una mente en el cuerpo incorrecto como una metáfora hecha solo para evitar las barreras interpuestas por la medicina entre quién sí es válido y quién no. El concepto de pasar como esta forma de disolver tu identidad entre las masas y borrar el pasado de quién eres. Sabiendo que todas estas cosas conformaban la idea del ser transexual que concebimos, ella propone ir más allá de estas categorías en un nuevo punto llamado post-transexual. Y no le falló tanto a la idea, pues lo que vino años después fueron mucho tiempo de repensar la forma en que concebimos estas identidades, principalmente con las ideas que fue sumando la influencia de Butler en la comunidad, y entonces se fue reemplazando poco a poco el término transexual por el concepto transgénero o simplemente trans. Con los medios de comunicación, la transición dejó de ser un hacer morir a una persona para sacar otra, y entonces hoy podemos ver figuras públicas que deciden realizar su transición a ojos de todos los demás. Realmente podemos notar cómo en 30 años se ha progresado respecto a estas problemáticas y cómo textos como el que tenemos aquí pueden en mayor o menor medida colaborar
para que comunidades como la comunidad trans se definan y hablen por sí mismas, ya que, como dice Stone, el silencio puede ser un precio extremadamente alto a pagar por la aceptación. El manifiesto ciberfeminista. Este texto rompe con la senda trazada por los dos anteriores, aunque es del mismo año que el manifiesto de Stone. Pertenece a un estilo muy diferente. Fue realizado por la colectiva feminista Venus Matrix y publicado en un blog estilo Vaporwave en su forma de página web de una manera muy irreverente, el cual les dejaré en la descripción para que lo revisen y les voy a leer la forma traducida a continuación. Voy a utilizar un término del castellano para reemplazar la palabra cunt, ya que no encuentro otra más adecuada en nuestro país. Somos el coño moderno, la antirrazón positiva, ilimitada, liberada, despiadada. Vemos arte con nuestro coño, hacemos arte con nuestro coño, creemos en el placer, la locura, la santidad y poesía. Somos el virus del nuevo desorden mundial, rompiendo lo simbólico desde adentro. Saboteadoras del computador central del gran papá. El clítoris es una línea directa a la matriz. Venus Matrix. Exterminadoras de los códigos morales, mercenarias del fango. Nos cogemos el altar del abyecto. Sondeando el templo visceral, hablamos en lenguas, infiltrando, trastocando, diseminando, corrompiendo el discurso. Somos el coño del futuro. Es una cosa loquísima, y cada frase tiene un número de implicaciones sobre las que podemos reflexionar un buen. Por ejemplo, estoy hablando de este manifiesto con una amiga con quien pachequeo mis ideas de vez en cuando, y nos detuvimos en el punto de la antirrazón. Históricamente, el racionalismo es una idea falogocéntrica. Esto significa que le da prioridad al hombre, pito, ya que atribuye que las cosas de la mente son propias del buen hombre, mientras que a las mujeres o a los feminizados se les relega al cuerpo. Reclamar la antirrazón es amalgamarle un complemento al racionalismo, y hacerlo de manera positiva implica tener la posibilidad de lograrlo cumpliendo con los formalismos que el academicismo requiere. Es decir, que las mujeres tienen la capacidad y el valor de usar la razón al mismo grado que cualquier hombre, pero a su propio modo. Y así nos vamos con cada línea del manifiesto. ¿Qué frases te llaman la atención a ti? Y el manifiesto xenofeminista. Este es el texto más reciente de los 4. Se publicó en 2015 por la colectiva Laboria Cubonix e incluye muchísimas ideas de los 3 anteriores, con una ventaja: el haber visto lo que sería el boom del Internet, su esparcimiento por el mundo y su progresiva conquista a manos de las empresas. Además, por su forma, parece que está comenzando a dejar el ciberfeminismo atrás para entrar en algo nuevo, algo que aún nos hace falta descubrir. Como obra es un libro más bien pequeñito, que combina elementos muy propios de la era digital y el branding, separando conceptos, y cada uno tiene algo parecido a pequeños títulos con nombres como 0x00. Y en cada uno se presenta una postura del manifiesto. Si Haraway nos habla de la figura del cyborg, XF, como es abreviado, nos brinda la idea del alien. Nos dice que todos los seres humanos contamos ya con un cierto grado de alienación, entonces debemos seguir esta línea hasta donde nos lleve, pero con un propósito: la ruptura de lo que hay actualmente.
Si Stone propone ir más allá del género como lo conocemos y encontrar la forma de entender nuestra opresión y emancipación posterior del sistema patriarcal, XF nos muestra la idea de hackear al sistema a través de nuestros cuerpos mismos, como si el género fuese un open source que podemos manipular. Una persona trans como disidente estaría hackeando al género con el reemplazamiento hormonal. Si Venus Matrix nos introduce a la antirrazón positiva, XF se asume como un movimiento completamente racionalista. Para este grupo, asumir la razón como un asunto enteramente falogocéntrico es saberse perdida en la batalla, por lo que propone utilizar la razón a su propio modo. XF también nos dice que debemos destruir lo natural, en un sentido metafórico. A lo que se refiere es terminar con nuestros nexos limitantes con aquello que acordamos natural a través de convencionalismos o a través de los estudios académicos mismos, por ejemplo. También nos introduce a lo que se conoce como el aceleracionismo de izquierda, una doctrina que consiste en que si las cosas como están en este momento no están bien, debemos impulsar el sistema a velocidades vertiginosas para llevarlo a su autodestrucción, como si nos metiéramos en una lavadora en centrífuga para ir a sacarnos todo el agua, purgando entonces todo lo que está mal. Una vez llegado a este punto, podremos volver a construir relaciones de agrupación o de trabajo de maneras izquierdistas que resulten más útiles. El problema que yo personalmente encuentro con llevar un modelo económico de crecimiento infinito hasta sus últimas consecuencias es que a lo mejor, ya que llegues al punto de la autodestrucción del sistema, ya no vaya a haber mundo para salvar. Sin embargo, las propuestas del manifiesto xenofeminista nos dan para replantearnos muchas de las formas que asumimos como normales y estáticas. Y sería interesante tomar en cuenta cosas como trasladar realidades digitales a nuestro mundo tangible, que podemos ver en la teoría del open source. Logros del ciberfeminismo y el ciberfeminismo en la actualidad de este lado del mundo. La sociología jurídica se trata de analizar todos los elementos sociales a través del tiempo marcado por hechos anacrónicos, o sea, que van sucediendo en porciones separadas en tiempo y espacio, y sincrónicos, que suceden todos al mismo tiempo. Para conocer cómo se llevan a cabo sucesos que producen las leyes que gobiernan o gobernaron a un estado. Y cómo se pueden estudiar los procesos que se llevan a cabo en la actualidad para dejar unas leyes más perronas a quienes vengan. Uno de los aspectos más chidos de movimientos como el feminismo es que no solamente contamos con un buen marco teórico, sino que siempre tenemos una serie de acciones y un activismo que les respalda. Por lo que, para concluir el tema del ciberfeminismo, a través de esta cosmovisión sociojurídica, vamos a revisar algunos ejemplos de leyes que ha logrado impulsar este movimiento en México y Argentina, y cómo se está llevando a cabo el movimiento en el Abya Yala a día de hoy, que es la forma decolonial de llamar a Latinoamérica de acuerdo al uso de antiguos pueblos originarios y de las y los activistas decoloniales contemporáneos. En México tenemos dos leyes recientes. Primero está la Ley Olimpia, que surge a partir del caso de Olimpia Melo, una mujer que fue violentada por la pornovenganza. Y aquí entonces colectivas ciberfeministas como luchadoras estuvieron exigiendo que se realizaran acciones contra la violencia de género en línea. En diciembre de 2017, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Olimpia, que consiste
en un conjunto de reformas a los códigos de los distintos estados para erradicar estas actividades en Internet. A día de hoy la podemos ver presente en los códigos penales de 16 estados. También tenemos la ley Ingrid, que va a partir del caso de Ingrid Escamilla, una mujer víctima de feminicidio en febrero del año pasado, 2020, cuyas imágenes de evidencia se filtraron y circularon en redes sociales y periódicos de nota roja para incentivar el morbo. Diferentes grupos ciberfeministas y activistas aisladas realizaron el llamado Ingrid Challenge, que consistía en poner fotos de paisajes y fanarts en las redes sociales en gran nivel para evitar que los principales resultados fueran imágenes del feminicidio. En mayo de 2020 se presentó ante el Congreso de la Ciudad de México la ley Ingrid, que busca imponer sanciones a quienes filtren imágenes que pertenezcan a un procedimiento penal. Recientemente fue publicada y falta ver cómo se irá trasladando a los códigos de los demás estados. En Argentina, la colectiva Fundación Activismo Feminista Digital logró presentar 2 proyectos de ley. En 2017 presentaron un proyecto de ley para penalizar la difusión de material íntimo y en 2018 presentaron una reforma para la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres, exigiendo que se incorporara la violencia digital en la categoría de violencia machista. En conjunto, ambas propuestas se asemejan un poquito a lo que podemos ver en el caso de la Ley Olimpia. Ya por último, cabe resaltar que en este momento y en este lado del mundo presentamos muchas propuestas ciberfeministas bien importantes, que poco a poco van ganando terreno en países como México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, Paraguay, Argentina y Brasil. Estas van desde impulsar el uso y capacitación por parte de las mujeres en tecnologías de la información, informar acerca de la situación de la privacidad en línea a día de hoy y cómo puedes recuperarla, hasta buscar presentar iniciativas de ley a los estados para garantizar que las mujeres puedan acceder a espacios seguros en Internet. De todas ellas procuraré dejarles links para que visiten las principales colectivas, se informen a qué se dedican y vean cómo pueden ayudar. Helen bajó entonces las escaleras del búnker y halló la máquina que nadie se atrevió a utilizar. Guardaba un aspecto parecido a una cápsula con una puerta de cristal del tamaño de un refrigerador. Y detrás contenía 2 cables de buen tamaño que conducían a lugares opuestos. El primero estaba conectado a la parte de arriba, donde se hallaba toda la maquinaria de AC. El segundo conducía a una bóveda hermética que solo podía ser abierta desde dentro. Quien sea que hubiera tapado la bóveda, seguramente no quería que lo que se hallara tras esa pared saliera al mundo exterior. Helen tan solo había escuchado leyendas acerca de la dichosa cápsula, y sabiendo que de igual forma toda la esperanza había desaparecido, decidió comprobar si lo que dijeron acerca de la cápsula era cierto. Abrió la puerta de cristal y un aroma a quirófano de hospital salió desde la cápsula. Había el espacio para que un ser humano se colocara dentro. Había un casco y 4 pequeñas rejillas separadas. Se percató de que la puerta no tenía forma de abrirse desde adentro. No habría retorno si elegía colocarse. Pero el enigma solo es para quien vive en una sociedad. Helen no tenía nada más que perder que a sí misma,
y de igual manera lo haría tarde o temprano. Así que tomó valor, se puso el casco. Al hacerlo, notó que rápidamente se ajustó a su cabeza y dio un sonido de encendido, como si se tratara de una consola de videojuegos. De las 4 rendijas salieron candados que se colocaron en las manos y piernas de Helen. La puerta se cerró. Se escuchó dentro de la cápsula, iniciando secuencia de transfusión de conciencia. Y el casco comenzó a emitir señales eléctricas que hacían sentir a Helen como si cada una de las partes de su cuerpo estallara. Entre gritos se llevaba a cabo un proceso jamás contemplado por un ser humano, y resonó la voz de AC en cada rincón del búnker. Tal vez ahora los datos puedan ser suficientes. Era como si la máquina hubiera adquirido un sentido de la ironía por un instante. La presión en cada parte del cuerpo de Helen era sentirse morir 1000 veces de distintas causas, hasta que cerró sus ojos, para no volver a abrirlos más. Al menos no de esa manera. Párpados de pestañas sintéticas se abrieron para mostrar un par de globos oculares con iris de movimiento analógico. Acababa de nacer, pero sentía como si lo hubiese estado por siglos. Se puso en pie y empezó a dar un par de pasos inseguros hasta que se acostumbró a la sensación de gravedad en sus plantas. Anduvo hasta que se topó con una compuerta y su instinto le llevó a colocar ambas manos frente a la misma. Un montón de pequeños cables se extendieron desde sus dedos y cual veloces lombrices persiguieron un montón de pequeños enchufes y mandaron una señal óptica simultánea. La puerta de la bóveda se había abierto. Salió de la bóveda y contempló la cápsula con el cuerpo inerte de Helen, como a la mariposa que observa su capullo al renacer. Subió las escaleras y buscó la salida del búnker. Fuera, como si hubiese preparado ese momento desde antes de su existencia, abrió desde su espalda un par de alas robóticas y ligeras que desprendían una tenue luz gris de LED. Se dejó caer mientras comenzaba a agitar sus alas y emprendió el vuelo recorriendo en un instante la carretera de nada, mientras detrás suyo el búnker se derrumbaba. Realmente no se supo si salió Helen o si salió el androide de AC, pero su nuevo nombre era H0X00C. Y era lo que entre sueños de ovejas eléctricas y de carne se tejió algún día mientras un niño miraba las estrellas con su telescopio. Eso sucedió el día de la última pregunta en la Tierra, mientras corría el año de 2072. Porque a partir de ahí no quedaron dudas en el mundo.